Nuestro Señor es maravilloso con nosotros y nos regala hoy una noche con unos invitados también extraordinarios que nos dejarán mucho aprendizaje. La región Colombia, noroccidente, les da a cada uno de ustedes la bienvenida y los invita a que sigamos formando parte de estos encuentros virtuales que hacen del movimiento un movimiento vivo, abierto, integrado, unido y lo más importante, activo aún en el confinamiento. Bien sabemos que perdonar como pedir perdón no es fácil. Es todo un proceso que empieza por nosotros mismos, es un camino que hay que recorrer para buscar el aceptarnos y reconocer nuestros propios estados mentales. Perdonarnos a nosotros mismos es quizá una de las partes más difíciles que enfrentamos. Al reconocernos nuestros errores y pedir perdón por lo que hemos hecho o dejado de hacer, para liberarnos de los pesos o ataduras del pasado que nos lastiman y no nos dejan progresar. Hay veces no basta con pedir perdón o disculpas, aunque éstas salgan de lo más profundo de nuestro arrepentimiento. A pesar de haber admitido nuestro error y de que con plena conciencia hayamos pedido disculpas, la mayoría de las veces no basta, ni para el ofendido, ni para el que ha cometido la ofensa. Esta noche nuestros invitados nos harán ver el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo y cómo solamente Él podemos liberarnos con Él, podemos liberarnos de esa prisión que nos hace también descubrir que el prisionero es quien no perdona de corazón. Hablar de disponibilidad y del testimonio que nos anima en los invitados de esta noche, seguramente nos lo contarán mucho mejor ellos mismos a través de su conferencia, porque es una parte de su dinámica. Entre tanto, digamos entonces de ellos que llevan 32 años de casados, 22 años en el movimiento. Sobre su familia manifestemos que tienen 3 hijos, puesto que nos los presentarán en detalle al discurrir de su charla. Ambos son economistas de la Pontificia Universidad Javeriana. Pertenecen al equipo 109 del sector 3 de Bogotá, de la región Colombia Centro, y han prestado los servicios como secretarios de la Superregión Región Hispanoamérica. Actualmente pertenecen al equipo coordinador de Más Pareja y al equipo coordinador del curso prematrimonial de los equipos de Nuestra Señora en Bogotá. Son además miembros del equipo satélite internacional del ERI, en el programa de acompañamiento a parejas de segunda unión. Como todos podemos ver, tenemos mucho que aprenderles por la experiencia, por la entrega en su misión, por la dedicación al movimiento y por la manera amable como nos enseñan y acompañan. Entonces, dispongámonos a escuchar a Orlando y Claudia Vélez. Recibámoslos muy afectuosamente. Bienvenidos, entonces, ustedes, Orlando y Claudia, quedamos atentos a su charla. Bueno, Luis Alberto y Clarita, primero les queremos agradecer la linda oportunidad que nos están dando, la deferencia de habernos invitado. Nosotros con mucho cariño queremos, o vamos a tratar de darles un mensaje donde el perdón es necesario en cualquier momento de la vida, tenerlo muy presente, porque así es como nosotros podemos mejorar
y perseverar en el amor. Les vamos a compartir un momentico. Listo. ¿Están viendo la pantalla ahí? No, Orly. Todavía no. Todavía no. José Orlando. Ve, Orlando, todavía no. Por ahí vemos al padre Manolo, qué alegría. Sí. Muy especial, padre. Un saludito para todos ahí, para Alberto, Clarita, para todos los amigos manizalitas. Gracias, Muy amable, padre. Y del resto, ¿no? Nosotros los manizalitas y el resto de todos, hermanos equipistas. Qué bueno. Claro que sí, padre. Un gran saludo. No, Orlando, no. Orlando, todavía nada. Vamos a volver a... Muchísimas gracias a todos. Queremos pedirle por favor que apaguen sus cámaras y audios para nosotros poder seguir dando ingreso y no se nos siga congestionando la página, por favor. Muchísimas gracias. ¿Ya o tampoco? Orlando, tampoco. Aún no. No, mejor dicho. Bueno, vean. Tranquilos que ya en esto. Aquí estamos siendo probados en la paciencia. Ahí estamos. Bueno, estamos aquí. Necesitamos iniciar presentación. Creo que pedir ayuda es trampa. Estamos haciendo trampa porque no hay otra forma. Hijos al rescate, hijos al rescate. Eso es que ya, Los eso es lo que debía hacerse. Toca pedirle Ahora sí, Orly. Me gusta esa ingeniera. ¿Trabaja por horas? Falta ponerlo en presentación, yo creo. No sé si... Sí, ¿Ya? perfecto. Perfecto, Orly. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Lo hemos probado muchas veces. Gracias, Juli. Y eso no nos sirvió ahora, pero bueno. La tecnología embiste. Bueno, entonces les vamos a contar de nosotros. Como lo dijo Luis Alberto, nosotros tenemos 32 años y medio de casados, nos conocimos en la universidad. Orly iba unos años más arriba que yo en la Facultad de Economía. Él ya había salido, nos volvimos a reencontrar cuando yo estaba en 9º semestre. Desde ahí hemos sido novios 3 años y medio y tenemos 32 años y medio de casados. Esta es nuestra familia, la ingeniera, ya la conocieron, no es ingeniera, es administradora de empresas. Juliana es nuestra segunda hija, Andrés es nuestro hijo mayor, tiene 30 años, y después de 8 años llegó Felipe, que hoy tiene 20 años. Los 3 son administradores de empresas, o sea que acá somos poco creativos, los papás economistas y los hijos administradores de empresas. Este es nuestro queridísimo equipo 109. Todas las parejas de nuestro equipo son muy comprometidas o con el movimiento o con estamentos de la sociedad. Es un equipo súper increíble. Tenemos 22 años de estar en el movimiento. Nuestro conciliario es el padre Jorge Incapié, es capellán de una parroquia de la Catedral Castrense, acá en Bogotá. Lleva más de 10 años como nuestro conciliario. De nuestro equipo hemos aprendido mucho, pero también queremos resaltar que hay 2 parejas que para nosotros han sido muy importantes. Una,
Andrés y Silvia Merizalde, Silvia que en paz descanse, que hace 17 años quizá o 18 años nos invitaron a que fuéramos secretarios de la Superregión Hispanoamérica. Ahí empezamos, digamos, a conocer el movimiento a fondo, a quererlo más, a entender lo que era el servicio. Luego de esa experiencia que fue muy enriquecedora, ellos mismos nos invitaron a participar en un proyecto que se inventaron ellos, que trajeron la idea de Más Pareja, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Y con otras 5 parejas y el padre Ricardo Londoño trabajamos con Andrés y Silvia a generar esa gran alternativa de trabajo para los equipistas en Colombia y que realmente se ha regado por todo el mundo. Adicionalmente, pues la otra pareja que queremos mencionar que ha sido muy importante para nosotros y que nos acompaña en el proceso de equipo coordinador de Más Pareja son Antonio y Olga Lu, que ustedes también los conocen todos. De ellos heredamos con otras 5 parejas gran parte de nuestro equipo y otra pareja adicional el curso prematrimonial con el que hemos venido trabajando y realmente pues a ellos les debemos mucho y les mandamos un abrazo realmente caluroso. Entrando en materia, en el tema del perdón, como lo comentaba Clarita, es un tema necesarísimo, pero difícil. No es fácil el tema del perdón. Nosotros somos sacramentados y si se acuerdan, nuestro compromiso en la iglesia fue en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza o en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Es absolutamente toda la vida. Y toda la vida pues, requiere necesariamente el amor del perdón para poder lograr, digamos, cumplir esta promesa que hicimos. También es importante el perdón, ¿por qué? Porque nosotros somos seres imperfectos, nosotros no somos perfectos, somos imperfectos y en todas las relaciones es inherente a las relaciones humanas que hayan diferencias, conflictos, malentendidos, discordias. Es inherente de una relación humana y eso ocasiona distanciamiento, ofensas, malos momentos. Pero eso todo se cura con el perdón. Todo eso se sana con el perdón. Diciendo perdóname o diciendo yo perdono. En el proceso de conocernos, descubrirnos, la cotidianidad entre las parejas, todo eso también genera inconvenientes que, vuelvo a decir, se sanan pidiendo perdón. Y perdonar no es olvidar, pero sí es ser capaces de recordar sin dolor ni resentimiento. Cuando uno se siente ofendido, pues realmente esos temas no es fácil que se le vayan a uno de la mente, pero sí tener la capacidad de olvidar el dolor, el resentimiento, la rabia o las cosas negativas que eventualmente nos pueda generar eso. Cuando yo logro recordar un evento sin tener dolor ni resentimiento es porque he perdonado. Y lamentablemente el perdón no surge de manera espontánea en nosotros. De hecho, el mundo hoy nos vende, si ustedes miran en películas, en novelas, en todo lo que nos rodea, siempre el mensaje es un poco contrario. El mensaje es no sea bobo, no se deje, vénguese, desquítese, haga lo mismo que le hicieron. Ese tema del ojo por ojo y diente por diente de la antigüedad, pues hoy todavía la sociedad lo vende mucho. Y realmente de esa manera no es espontáneo ni es natural en las personas el perdón. Pero es una decisión y es una decisión que tomamos conscientemente para poder aplicarla. Perdonar es realmente difícil, ¿sí? Hay muchas personas o parejas que son proclives a perdonar, lo hacen fácilmente, pero en la mayoría de veces es difícil, porque es un acto de la voluntad y la razón. Yo debo tomar la decisión de perdonar, ¿sí? Además de perdonar, de borrar ese resentimiento y ese dolor, no seguir cargando ese peso ni atado a ese mal momento. Ejercitar el perdón debe ser
y debe convertirse en nosotros como parejas en un hábito. Nosotros, ¿qué pasa si no perdonamos? Pues la distancia puede ocasionar hasta rupturas. Entonces tenemos como parejas y como personas tener la voluntad de perdonar rápido, tener esa posibilidad de tener la carta del perdón al lado de la del amor, ¿no es cierto? Para poder que fluya, que nosotros crezcamos, que de los conflictos salgamos fortalecidos y que nuestra relación permanezca en el tiempo. Es también el perdón un acto gratuito, se da por amor, aunque me lo vuelvan a hacer, aunque no sea la primera vez, aunque se repita, necesariamente yo tengo que perdonar si amo. Por eso siempre decimos que el perdón debe ir de la mano del amor. Si no hay amor, difícilmente se puede perdonar. Tiene que haber amor en uno para que eso funcione, y es absolutamente gratuito y es repetitivo y debe ser repetitivo en todas las condiciones. ¿Por qué debemos perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, las relaciones se envilecen, se dañan, se corroen. El perdón es un remedio para el alma. Es poder nosotros tener un corazón contento, limpio, tranquilo, ¿sí? Es poder decir cada vez, sí, te amo, te perdono. Es además impresionante el efecto que hace no perdonar, el resentimiento en nuestra salud, además de que genera rencor, resentimiento. Se ha demostrado que causa enfermedades no solo mentales, sino también físicas. Entonces, es necesario decir y dar el perdón para uno tener esa tranquilidad y esa paz en el corazón. Y la magia de perdonar es que es un poder sanador, lo que decía Clau, uno se termina enfermando con el resentimiento. Y el perdón adicionalmente produce mucho más efecto en quien lo da, en quien lo concede, que en quien lo recibe. Definitivamente yo les pongo el ejemplo personal. Hace unos 15 años, el hermano menor, el menor de toda la familia, nosotros somos 6 hermanos, y el menor, que en ese momento tenía 37 años, lo asesinaron en Cartagena en un atraco que hubo en un taller donde él estaba. Él tenía en ese momento pues su esposa y un niño de 3 años y un niño de 1 año, y pues fue una tragedia para la familia. Los asesinos de mi hermano, yo tomé la decisión consciente de perdonarlos. Ellos no se enteraron, ellos probablemente ni les hubiera importado ni les importó, es probable que hayan seguido matando gente o haciendo daño, pero yo sí me quité de encima ese rencor, ese resentimiento, esa rabia, ese dolor, y me produjo en mí un efecto absolutamente liberador. Yo creo que cuando uno carga resentimientos y temas complejos, es como si se pusiera una mochila o una maleta llena de, por ponerle un ejemplo desagradable, de carne cruda, y eso con el tiempo se va dañando, se va pudriendo, va oliendo feo, y va pesando, y le va pesando a uno. Entonces, definitivamente, quien otorga el perdón es quien se libera, independientemente de que el otro lo reciba o no. Hay casos en los que definitivamente el agresor o el ofensor pues ni se entera del perdón, pero uno, al liberarse de ese peso, definitivamente está obteniendo todos los beneficios. Eso da paz, da tranquilidad, le cambia a uno el corazón, le cambia la vida, y el ciclo de dolor que se mantiene le sirve a uno y le sirve a los demás, mejora el ambiente definitivamente. Les vamos a poner unos ejemplos reveladores de perdón. El primero que les vamos a contar es el del Papa Juan Pablo II. Él, el 13 de mayo, casualmente el Día de la Virgen, estaba en su papamóvil dando la vuelta por la plaza de San Pedro, el 13 de mayo de 1981,
este joven turco, Alik Aka, de 23 años no más, dispara contra el Papa, le da 4 disparos. Pues el Papa estuvo muy mal, lo operaron de su pulmón, estuvo mal, salió, pero el Papa a los 2 años de pasar esto, en mayo del año 83, va a la cárcel, lo visita, lo confiesa y lo perdona. A él le habían dado en Italia cadena perpetua, el Papa pide por él, pide que lo indulten, finalmente lo extraditan a Turquía. Allí no le dan la libertad porque él también tenía otras penas que no alcanzaba a pagar su estadía en la prisión en Italia. Finalmente él sale libre en el 2010, pero el Papa ha dado un gesto de increíble de perdón, pues al ir a perdonar a su propio verdugo. El segundo caso, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vino el Papa Francisco a Colombia, si no estoy mal fue en Villavicencio, una señora llamada Pastora Mira, que dio un testimonio de perdón absolutamente conmovedor. Ella es de un pueblo de San Carlos, se llama San Carlos en Antioquia, hoy en día es concejal de ese municipio, y dio un testimonio, como les digo, sobrecogedor. A los 6 años, ella tenía 6 años cuando asesinaron a su padre. Con el tiempo, ese asesino ya viejo y abandonado, ella lo cuidó y lo mantuvo. Posteriormente, cuando su hija tenía 2 años y ella estaba casada, el primer esposo lo mataron. A la hija en el año 2001 la desapareció la guerrilla, duró 7 años buscando el cuerpo hasta que pudo encontrar dónde la habían enterrado. Se dedicó a partir del 2004 de acompañar familias que tenían problemas con la violencia y que habían sufrido mucho por esto, y no contento con todas estas tragedias, en el año 2005 le mataron a su hijo menor, los paramilitares esta vez. Cuenta que después de unos 3 o 4 días de haber enterrado a su hijo, recibió a un muchacho herido, un paramilitar herido, lo cuidó, lo puso en la cama de su hijo, y cuando el paramilitar vio la foto del hijo, le reconoció que él era uno de los asesinos de su hijo, y aún así lo cuidó y lo curó. Es un tema que realmente sobrecoge esa capacidad de perdón de esta señora y la manera tan tranquila en la que habla de esos temas tan dolorosos que son muy difíciles de superar. Otro caso de perdón muy especial es el de Nelson Mandela, el que les estamos mostrando ahora. Él fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Él estuvo encarcelado por la minoría blanca, que era la que tenía el poder, 27 años. Una tercera parte de su vida estuvo en condiciones horribles. Se lo llevaron para una isla enfrente de Sudáfrica, le ponían trabajos demasiado horribles de picar piedra, tenaces. La celda de él era 4 por 4 metros. Todas las condiciones eran deplorables. Lo liberaron. Cuando él salió, él no salió con ansias de venganza, ¿no? Al contrario, él salió con ganas de tener una conversación con el sistema que lo había metido a la cárcel, tanto así que hubo una transición de haber un Estado autoritario, ¿sí?, y comandado por una minoría blanca en Sudáfrica, a un Estado democrático donde él fue el primer presidente de allá. Hay otro testimonio que queremos mostrarle con un pequeño video. Irene Villa es una española. Ella a los 12 años, cuando la época terrorista de ETA, le pusieron una bomba al carro de la mamá de ella y de ella, donde la iban a llevar al colegio. Perdió las 2 piernas ella, y la mamá una pierna y un brazo. Como miremos, es un testimonio realmente enriquecedor que queremos compartir. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de 2 formas: perdonando o agradeciendo.
En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y de cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no? Cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado pues a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Viendo esos testimonios que son realmente desgarradores. Orly, se cayó la presentación, está como de lado. Orlando, alguien la cogió, entonces te vuelves a entrar a la presentación, por favor. Ok. Pero se escuchó bien, todo súper perfecto. A los que les ocurrió eso, párense al lado en la presentación, que a mí me pasó igual y ya está otra vez ahí en la parte central para que Orlando y Claudia no tengan problema al ingresar. Cada uno de nosotros anclemos la presentación de ellos, simplemente nos paramos sobre ella y hay como si fuera un clipcito. Y la anclamos y no tenemos ningún inconveniente. Claro. ¿No? Todavía no.
Lo que dice Damaris, no más la pisan y listo. Gracias, sí. Con el pincito ahí que se ve en la presentación, listo. No, se fue la presentación. O sea, ahorita están en video, pero se necesita poner la presentación otra vez activa. ¿Ya? No. Está cargando la presentación. Sí, esperemos a ver. Está cargando, está cargando. Está cargándose. Está cargando. Bueno, mientras carga, estábamos diciéndoles que esos testimonios que son extremos y que probablemente a uno no le toca recibir un daño, una ofensa o un tema de ese tamaño, muchas veces nos cuesta mucho trabajo perdonar a los que más queremos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, amigos. Perdón, Orlando, ¿puede volver a presentar? Y dice que estoy presentando, pero no. No, aún no ha salido. Les toca volver a llamar a la ingeniera. Bueno, dejemos de presentar para ver si volvemos a... No, pues se puso como que una vaina y así iba a cortar. Me llegan notificaciones de que ya está llegando, pero ya, es que tienen que poner acá y ahí ponen compartir, seleccionan el escritorio y ponen compartir. Y ahí ya. Ya, creo que ya lo están viendo. ¿Ahí lo ven o no? Sí, Orly, sí, ya está en la... Se ve perfecto, se ve perfecto. Sí, sí. Gracias, ingeniera. No, hacemos lo mismo, no créanlo, por favor. Ay. Entonces, hablábamos de que muchas veces no estamos expuestos a temas tan complejos, sino a lo del día a día, a las pequeñas cosas, y por qué nos cuesta tanto perdonar a los que más queremos. Eso es, yo he puesto un ejemplo siempre, eso es como esas piedritas que se nos meten en los zapatos, ¿no es cierto? Uno ¿qué hace cuando tiene una piedrita en el zapato? Pues coge el zapato, se lo quita, bota la piedrita y sigue caminando, ¿no es cierto? Cuando eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra cotidianidad, ¿sí? Me resentí, ofendí, pare, sáquese esa piedrita que tiene, arregle y sigan adelante. ¿Qué pasa con una piedra así como la que le pasó a Irene, a Pastora? Pues las esquivan, ¿no? Es una gran piedra y ellos buscan la manera de seguir adelante, ¿sí? Entienden que tienen que seguir adelante, entienden que tienen que vivir en paz, ¿sí? Entienden que tienen que perdonar y perdonar, ¿sí? ¿Y quién nos enseña a perdonar realmente? Jesús. Por eso ya esta charla la llamamos el perdón, manifestación de la misericordia de Dios. Solo siguiendo el modelo de Jesús somos capaces de perdonar. Y acuérdense un poco de la escritura en Juan 8, 1 al 7, a la mujer adúltera. Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Nadie te condenó, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. O el Padre misericordioso que luego de recibir esa ofensa de su hijo, porque pedirle la herencia a un padre vivo es como desearle la muerte, que va, se la gasta
llega y ni siquiera tiene necesidad de pedir perdón. El padre sale a su encuentro, lo perdona, le pone anillo en los dedos, mata el ternero cebado, o sea, le da todo. O la pregunta de Pedro de, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me ofende? Hasta 7 veces, y Jesús le dice, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O el mismo Jesús en la cruz, después de todos los vejámenes a los que lo sometieron, diciendo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual nosotros rezamos el Padre Nuestro y nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Le estamos pidiendo el perdón a Dios, pero nosotros nos estamos comprometiendo a que nosotros también perdonamos, ¿no es cierto? Tenemos que cumplir esa promesa. Perdón, Señor, como nosotros también perdonamos, ¿sí? Como equipistas, nosotros, nuestra misión, nuestro objetivo es lograr la santidad conyugal, lograr que nosotros dos podamos ser mejores, podamos ser un poco más el modelo que Jesús vino a enseñarnos. Nosotros además tenemos, por ser equipistas, a nuestra mano los puntos concretos de esfuerzo. Nosotros tenemos el diálogo, que es el instrumento número 1 para que todas esas diferencias, contrariedades, en un diálogo conyugal delante del Señor, lo podamos solucionar. Tenemos los puntos concretos de esfuerzo, nuestra regla de vida. Entonces, que después de la ofensa, que de pronto es repetitiva porque somos humanos y muy seguramente caemos en los mismos errores siempre y nuestra regla de vida es la misma siempre, entonces seamos fuertes con nuestra regla de vida, pero sobre todo la oración, ¿no es cierto? Nosotros en la oración tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia del perdón, ¿no es cierto? Que nos ayude a perdonar, que nos ayude a no ofendernos, pero que nos dé humildad, ¿sí? Para reconocer nuestros errores y podamos pedir perdón y perdonar a los que nos ofenden. Los beneficios, pues, son muchos, ¿sí? El veneno que nosotros nos metemos en nuestro corazón es el rencor y el resentimiento, que nosotros no lo tomamos pensando que el que se envenena es otro y el otro no tiene ni idea de eso. Entonces, beneficio del perdón, quitarnos un veneno que envilece nuestro corazón, que daña nuestra paz interior, que nos hace pasar un mal momento y que definitivamente, pues, la opción tiene que ser el perdón. Es como decimos, apagar esa ira, ese rencor, ese resentimiento, pues el beneficiado somos nosotros mismos. No permitamos que otro sea el dueño de nuestra paz, que es lo que decía esta española Irene, que estos cordones se quedan y se quedan y se quedan y como decía Orly, muchas veces ni siquiera el ofensor sabe que uno está ligado a esa persona por ese cordón que le quita a uno la paz. Pues no permitamos que sea el otro el dueño de nuestra paz. Por nuestro propio bien, perdonemos, sanémonos nosotros y seamos más felices. Y definitivamente muchas veces lo que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, ni siquiera esa otra persona. Cometemos errores y al cometer esos errores quedamos con esa culpa y con ese tema que nos remuerde siempre. Y definitivamente cuando uno se perdona a uno mismo esos errores del pasado, porque el pasado no se puede cambiar, ya eso digamos que es inamovible. Yo sí puedo definir mi presente y mi futuro, pero mi pasado ya está jugado. En ese pasado, si yo rompo ese vínculo con ese pasado que nos hace daño, pues recupero mi paz interior. ¿A quiénes debemos perdonar y pedir perdón? Primero, como decía ahora, a nosotros mismos, por los errores que cometemos y por la manera en que muchas veces guardamos cierta prevención y resentimiento sobre los errores que hemos cometido. También a nuestros padres, hermanos y demás familiares. Muchas veces en ese proceso de crianza se han generado heridas porque nadie es perfecto. No podemos quedarnos con ese tema. Hay que perdonar y pedir perdón.
a todas las demás personas con las que nos relacionamos en nuestro trabajo, en nuestro edificio, en nuestro barrio. Definitivamente, al haber roces, hay diferencias y generan temas. Pedirle perdón a Dios, por supuesto. Ahora, hay gente incluso que le guarda rencor a Dios porque cree que las cosas malas que le han pasado, pues se las achaca a Dios. Pues también hay que sanar eso, hay que perdonar a Dios los que tienen en su corazón esa visión equivocada, y por supuesto pedirle perdón también a Dios. Pero sobre todo a nuestra pareja, ¿no es cierto? No puede ser cierto que porque te quiero te aporrio. Ese refrán no puede ser cierto. No puede ser cierto que porque yo te conozco más, te tengo más confianza, pues te trato peor, ¿no es cierto? Llega muchas veces que a nuestra pareja puede uno tratarlo peor que a cualquier persona desconocida. No, porque yo te quiero, porque yo te escogí, porque Dios me dio la bendición de tenerte, porque te tengo a mi lado, porque te tengo vivo al lado mío, porque eres mi compañero, mi partner. Por eso yo te tengo que perdonar. ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿sí? Porque te quiero, porque tengo que tener misericordia, porque conozco más que nadie tus debilidades y tus fortalezas, te tengo que perdonar, ¿sí? Muy importante, porque esas fotos que vemos ahí muchas veces pueden ser ciertas, ¿sí? Y por eso se rompen las familias, ¿sí? Se rompen los hogares, que es el núcleo central de esta sociedad. Entonces, el perdón siempre tiene que estar al lado del amor y tiene que ser más rápido que la ofensa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer una competencia del primero que pida perdón, ¿sí? Porque es que esas cosas que dan vuelta, de pronto una cosa muy simple se vuelve una tormenta gigante. Entonces, si uno con humildad presenta, ¿sí?, su ofensa, ¿sí?, pide su perdón, hace su reconocimiento y hasta hace la reparación que tenga que hacer, entonces la vida se va a volver más fácil y las parejas vamos a estar mucho mejor. Este es el amor cristiano que nosotros, cuando nos dijimos sí en nuestro sacramento, en la celebración de nuestro sacramento, nos juramos que nos íbamos. Es un amor compasivo, generoso, persistente, creativo, hace crecer y engrandecer al otro, es respetuoso, da libertad, es humilde, servicial, bondadoso, busca el bien del otro, quiero el mejor bien del otro en cuanto a él. Pues díganme si todo esto no requiere del perdón. Si uno no la tiene a la mano, este amor cristiano que nos hemos prometido, pues no se da. No queremos quedarnos en la teoría sobre el tema del perdón y les proponemos, y para eso era un poco que pedíamos tener una hoja de papel y un esfero, un lápiz, para que hagamos una aplicación práctica sobre el perdón. Es un ejercicio que es una oración dividida en 3 etapas. Esas etapas van a estar en una oración que, como les digo, ustedes van a ver en la pantalla. Pueden repetirla sin el micrófono encendido, nosotros la leeremos y ustedes la pueden hacer en la casa, y luego vamos a seguir las instrucciones que les vamos dando sobre cómo aplicar el taller. Les proponemos que se pongan realmente en una actitud de oración. Esto lo estamos haciendo ante Dios, que el Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine en esta tarea que vamos a hacer a continuación. Y como les digo, es una oración y queremos que estemos en esa sintonía de oración en este momento. Hoy te pido, Dios mío, que me envíes tu Espíritu Santo, que sanes las heridas de los rencores, resentimientos y odios que haya en mí, que me des la gracia necesaria para poder perdonar a todos los que me han ofendido. Ante todo, Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho
que me ha alejado de ti, y por todas las ofensas y el dolor que he podido causar a los demás con mis actos. La primera parte de la reflexión es pensar y reflexionar sobre lo que yo me tengo que perdonar a mí mismo. Muchas veces, ¿sí?, nosotros mismos guardamos contra nosotros mismos resentimientos porque en oportunidades no hemos respondido como hemos querido. Hemos hecho actos repetitivos y volvemos a pedir perdón y volvemos a errar en lo mismo. Entonces, vamos a tener una cancioncita puesta mientras ustedes reflexionan sobre qué actos, ¿sí?, sobre qué circunstancias tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Por favor, en la reflexión, escribamos lo que sentimos y esa es nuestra primera parte. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón,
Necesito que me ayudes a perdonarme a mí mismo por todos mis defectos y los errores que he cometido a lo largo de mi vida por ignorancia, debilidad o malicia. Hoy me perdono porque sé que tú me perdonas, Dios mío. Quiero perdonar a mis padres por todos los errores conscientes o inconscientes que cometieron en mi formación y que me causaron dolor. Perdono a mis hermanos por todas las eventuales ofensas que haya recibido de ellos. Perdono a mis amigos, compañeros de trabajo, vecinos, profesores, competidores, en fin, a todas las personas con las que he compartido a lo largo de mi vida que de una u otra forma me han hecho sufrir y cuyas ofensas hasta hoy no había logrado superar. Nuestra segunda parte de la reflexión va a ser exactamente eso. Pensar en qué personas con nombre propio tengo que perdonar y pedir perdón. Estas personas cercanas como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos, jefes, compañeros de trabajo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para pensar eso, para escribir y para perdonar o pedir perdón. Escribamos, por favor, en esta segunda reflexión esto. Gracias. Lo siento, lo siento. Sabes el poder de un lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Qué difícil es decir, lo siento. No puedes pretender que actúe igual. Si le has hecho daño a mi corazón y el peor error es luego callar, disfrazando todo lo que pasó. No te das cuenta que no se puede esconder, que la herida todavía vive y está. Tienes que regresar, hay cosas que sanar y perdonar. Poder de lo siento, de una lágrima que rompe el silencio, una carga que liberas de adentro, sanando el corazón, un abrazo que borra el dolor, el poder de un te amo, tiene fuerza para mover el cielo y volar el dolor más intenso y volver a empezar. Dime si me puedes perdonar. Noches sin dormir, días sin sonreír, por el dolor que causando en ti. Estoy esperando que iba a pasar, que el tiempo se encargaría de rodar. No te das cuenta que no se puede esconder, que la vida todavía vive sin esconder. Tienes que regresar, hay cosas que sanar y perdonar. Poder de lo siento, de una lágrima que rompe el silencio, una carga que liberas de adentro, sanando el corazón, un abrazo que borra el dolor, el poder del te amo, tiene fuerza para mover el cielo y volar el dolor más intenso y volver a empezar. Dime si me puedes perdonar.
Hoy tomo la decisión de perdonar también a quienes considero mis enemigos, a los que más me cuesta perdonar, a los que pensé nunca perdonaría. Por último, perdono especialmente a mi pareja, a esa persona especial a la que amo con toda mi alma y que por su cercanía ha generado heridas en mi corazón. Hoy, con tu ayuda, Señor, quiero ponerme en paz absoluto con él o ella, borrando todo resentimiento, dolor y sentimiento negativo que haya tenido en mí, de manera que solo quede en mi corazón el enorme amor que siento por esta persona. La última parte de esta reflexión es exactamente esa: escribir qué cosas de mi pareja debo perdonar y qué cosas le debo pedir perdón. Entonces pensemos un ratico con esta canción, escribamos y después damos conclusión a este taller. Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención. No haría nada para lastimarte. Voy aprendiendo a amarte paso a paso. Me equivoco porque a veces salto. Te digo, no fue mi intención. No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión. Sé que te estás sintiendo muy herida. Nunca he sabido cómo hacer las cosas. Colecciono amores y derrotas. Yo le doy nombre a tu dolor. Baja la guardia. Traes hielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Y si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Perdona, corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar, que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas. Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención. Fui presa de mis inseguridades. Es mi puñal el que se hunde en tu carne. Mi conciencia naufraga en tu sangre. Te digo, no fue mi intención. Baja la guardia. Traes hielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Perdona, corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar, que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Y si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar, que yo no soy tan fuerte. Regrésame la luz con la que me mirabas. Dime que me perdonas. Dime que me perdonas. Dime que me perdonas. Permite, Señor, que tu paz
reine entre nosotros y nos ayude a no seguir hiriéndonos, a ser testigos ante el mundo de tu amor, tu misericordia y tu perdón. Amén. Nosotros les vamos a hacer una sugerencia. El diálogo conyugal que debemos hacer este mes puede ser, es solo una sugerencia, el que lo quiera coger está divinamente, o el que no, lo mismo está bien, pero puede ser esta reflexión que hemos hecho hoy. Esta reflexión es personal, cada cual es libre de usarla a su mejor modo, ¿sí? Pero si hacemos un diálogo conyugal, es de verdad un espacio donde podamos, como decía Orly, quitarnos ese bulto que nos pesa, esa cosita que no nos deja en paz, esa piedrita en el zapato que nos ha hecho una ampolla gigante porque no hemos sido capaces de quitárnosla. Entonces, les sugerimos que esa reflexión que hemos hecho esta noche, pues nos sirva para hacer un diálogo conyugal. Y el otro camino es, que es el que normalmente utilizamos en este ejercicio, es esa hoja donde escribimos todo lo que tenemos guardado y que queremos sacar de ese morral que llevamos en la espalda, pues simplemente quemarla o romperla como símbolo de que la hemos superado y no vamos a seguir trabajando con ese resentimiento. Definitivamente perdonar y pedir perdón son las más sublimes expresiones del amor y la misericordia de Dios. Y hay dos frases que nos gustaron mucho. Una que dice: perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Hablando de lo que mencionaba, de que cuando uno perdona, realmente el que se sana es uno, independientemente de que el otro se entere o no. Y el otro dice, de Henry Lacordaire, dice: si quieres ser feliz un instante, véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. La misericordia de Dios también es gigante. Nosotros le tenemos que pedir a Dios esa gracia del perdón, ¿no es cierto? Porque yo creo que el perdón humanamente es difícil, pedirlo y darlo, porque el perdón está en esas dos vías. Pero si nosotros en nuestra oración le pedimos que nos borre ese resentimiento, que nos dé humildad, ¿sí? Que podamos decir perdóname, ¿sí? O que podamos decir te perdono, entonces vamos a contribuir porque nuestro Señor, el plan que tiene para nosotros es un plan de alegría, ¿sí? Como matrimonios. El plan que el Señor tiene con nosotros es que nosotros logremos la santidad como pareja, ¿sí? Que perseveremos en el amor como pareja, que construyamos familias fuertes y que fortalezcamos nuestra pareja. Todo eso es imposible sin el perdón. Eso no es posible si nosotros no pedimos perdón humildemente, y todas esas cosas que nosotros hacemos, las ofensas, lo que nos herimos, lo que a veces nos maltratamos, pues alejan el plan que tiene Dios para con nosotros. Entonces siempre pidámosle a Dios esa gracia al perdón y que Él nos la concede, porque Él es infinitamente misericordioso. Para terminar, queremos leer simplemente un escrito del Papa Francisco que yo creo que resume totalmente lo que hemos pretendido transmitir en esta charla. El Papa dice: no existe familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a otros, nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma, ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia.
Quien no perdona enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación donde el dolor ha causado enfermedad. Les agradecemos mucho a todos por su amable atención y además perdonen los inconvenientes técnicos que tuvimos por acá. Gracias a Dios teníamos ingeniera a bordo. Gracias, Claudita y Orlando, qué tema tan hermoso y como los pusieron de bien y dijeron cosas realmente que salen del alma, que nos dejaron muchas preguntas para nosotros poder ir sacando esos hilos que tenemos invisibles, porque hay veces son muchos y de varios colores y que no nos dejan progresar. Fue una charla muy bonita y yo creo que a todos y cada uno nos sirve esta charla porque todos tenemos esos rencores que hay veces no nos dejan ni alimentarnos de esa gracia de Dios. Y ustedes lo dijeron bien, si seguimos con ese corazón herido, que hay veces nos duele tanto, no dejamos actuar el verdadero Dios en nosotros. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que fue hermosa. Es verdad que es mucho lo que hay que agradecerles a todos ustedes que nos van acompañando, guiando y orientando en estos temas, talleres y reflexiones tan bonitas. No sabíamos que según la ley de Murphy había que pedir el perdón porque en la práctica, primera vez que no arrancamos puntual, primera vez que tenemos dificultades técnicas, pero era para que entendiéramos que había que pedir perdón a todos ustedes por esos inconvenientes, por esos impases que la tecnología y el no poderla manejar muy bien nos juega en las malas pasadas, pero bueno, seguiremos mirando con la benevolencia del perdón, cómo mejorar siempre y cómo poder ser cada día esas expresiones de amor que son las que recibimos del Señor y de todos ustedes que tienen esa bondad para comprendernos y acompañarnos en nuestras dificultades y otras muchas más. Y de pronto preguntas. Sí, buenas noches. Hay una pregunta. Dice, favor indicar acciones concretas de reparación. Difícil pregunta. Acciones concretas de reparación, yo creo que dependen mucho de qué sea el caso que se trate en un momento determinado. Lo normal en lo que una pareja en el día a día presenta como problemática, pues yo creo que no hay reparación distinta de un abrazo, de una caricia, de un perdón realmente de fondo. Y otra cosita es, la primera cosa es con humildad reconocer la falla, ¿sí? Como reparación y como acto de amor, lo más importante es uno tratar de no volverlo a cometer, ¿no es cierto? Pues esa es la mayor muestra de que uno está arrepentido de lo que hizo, ¿no es cierto? Tratar de lo posible no volver a cometer. No caer en lo mismo. Sí. Exacto. Si me permiten, meto la cucharada. Claro, padre. Y lo acabé de escribir. Una de las mejores formas de reparar cuando uno se equivoca, pues es corrigiendo
Y para eso el movimiento nos regala unos grandes detalles e instrumentos como la regla de vida. Porque si yo reconozco que me equivoco, si yo me perdono, porque qué bien que ustedes comenzaron el ejercicio desde el perdón a sí mismo, entonces si yo me perdono, entonces puedo también pedir el perdón. Y el pedir el perdón me implica también reconocer el otro y perdonar al otro. Y para yo poder reparar mi error, pues qué bueno que pueda apoyarme en una buena regla de vida. Entonces, porque la regla de vida sale desde el corazón y nadie la tiene que estar, nadie tiene que estarla conociendo, porque de lo contrario sería no una reparación, sino un castigo. Y entonces, vea, tú me hiciste esta, entonces pues tendrás que hacer lo otro, tendrás que hacer lo de aquí, lo de más allá. Entonces, en ese sentido, pienso que la regla de vida puede ayudar más a la reparación y nada que un buen deber de sentarse. Muchas gracias, padre. Gracias, padre, por su aporte. Excelente. Bueno, nos escriben y nos dicen pues que felicitaciones, que muy buena conferencia, buena charla que como equipistas nos ha ayudado a reflexionar y comenzar a pedir el perdón pues de nosotros mismos y posteriormente hacia los demás. Hay palabras de agradecimientos que han edificado, que están muy contentos, que fabulosa charla, que muy buena conferencia, que muchas gracias a los conferencistas por habernos ido indicando las partes del perdón con ese taller que nos dieron con tanto valor para nosotros mismos como para pareja y con nuestra familia. Pues aún no nos han hecho más preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o nos puede escribir. De verdad que nos encantó el taller, tanto que ya le dije a mi esposito Alberto que pusiéramos ese taller en familia con nuestros hijos, sería fabuloso, en nuestros equipos fundamental, qué rico, y de verdad que como ustedes lo dijeron muy clarito en el diálogo conyugal, sería fabuloso entre la parejita, tenerlo muy presente. José, hay uno. José. Don Antonio, aló, buenas. Tenemos una pregunta. Dice, el perdón es un proceso que durará dependiendo de la ofensa y de la sensibilidad del ofendido. Pero, ¿qué hacer para agilizar el perdón? No, fíjense que yo no sé, yo creo distinto. Yo creo que el perdón debe ser inmediato, es una decisión que uno toma. Yo no pienso que el perdón se demore años, solamente se demora tiempo dependiendo de esa decisión que debemos tomar. Yo creo que el perdón es un acto de la voluntad y de la razón, ¿sí? La voluntad es querer hacerlo, así es de que uno no le da tiempo a eso. Claramente hay ofensas y personas que no son proclives a perdonar rápido y necesitan hacer su proceso de perdón. Pero ante todo es pensar que sí es un acto de la voluntad y de la razón. De la voluntad, como les dije, por querer hacerlo, y de la razón, porque uno está convencido de que eso es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Para la paz, principalmente la de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, siendo así... Y yo creo que el tema se consigue, esa dificultad se consigue superar, como decía Claudia ahora, con la oración. Es pedir la misericordia de Dios que nos ablande el corazón y que nos permita ser dóciles y perdonar. Y toca perdonar. Definitivamente, como decíamos, si estamos en una relación de toda la vida, pues la única manera de que esa relación de toda la vida funcione y sea feliz es con el perdón en la mano, empleándolo permanentemente.
De Costa Rica, Maritza y Mario García dice, les damos las gracias por su mensaje, su animación y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy amables a todos, de verdad, por participar. Gracias, Maritza y Mario. Muchísimas gracias. Muchas gracias y por la paciencia y las demoras aquí, los problemas que tuvimos. A ustedes con todo cariño, con todo gusto, y bueno, ahora nos toca a nosotros la próxima semana hacer nuestra parte. Claro, gracias Mario y Maritza. Los Aquí es. tendremos por acá dentro de 8 días y la gente y nuestra región los espera con muchas ganas, con ese testimonio tan lindo el de ustedes. Amén. Gracias. Muchas gracias, Mario y Maritza. Estaremos pendientes de ese aporte de ustedes el próximo miércoles. Aquí nos veremos y pues muchas gracias también a Orlando y a Claudita pues por habernos regalado este testimonio y también esta enseñanza sobre el perdón. Si de pronto no hay preguntas, pues muy bueno sería orar el Magnífica. Ya sabemos que Orlando y Claudita nos van a viva voz y nosotros desde las casitas con los micrófonos apagados también lo oramos. Sí. Perfecto, muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, si hay otras preguntas, es muy bueno que podamos intercambiar o también aportes, porque no solo son preguntas. Si alguien cree que tiene alguna parte que aportar, así como nos lo hizo muy bien el padre Manolo, pues también escuchamos esos aportes, porque nos enriquecemos precisamente con la visión que todos vayamos teniendo sobre el tema, que es bien importante. Lucho. Sí. Quisiéramos aportar sino palabras de agradecimiento. ¿Cómo dices, Juangui? Perdón. Que quisiera aportar que sobre el tema de la reparación, el amor todo lo puede. Claro. Quien ha ofendido a otro tiene la oportunidad de amar más. Cuando uno ofende al otro, generalmente está pensando más en sí mismo. Y cuando decide reparar, se debe colocar en la condición de amar más al otro. De esa manera, al amar, hacemos creíble nuestro perdón y la herida se sana. Qué lindo, qué lindo. Eso está muy bien, Juan, y eso es cierto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que somos una cultura que nace a partir de una construcción de derechos y nace también a partir de una reparación retributiva. Por eso, por ejemplo, ha sido tan difícil los procesos de paz que se llevan en los países o en Colombia, porque ellos exigen desde esa línea lo que es primero verdad, para que quede todo claro, justicia obviamente y reparación. Y ahí es donde de pronto los estados pues no tienen la visión que obviamente tenemos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y como equipistas, que tenemos una visión un poco diferente. Y por eso seguramente hay quienes preguntan cómo se hacen las reparaciones. El otro punto es que se toca con el perdón, que es muy bonito, es la dignidad humana respecto de quien vuelve, digamos, la ofensa como un juego porque considera que siempre se le perdona. Ese también es un punto que es bueno de pronto debatirlo espiritualmente. Eso es grave si estoy cometiendo errores y esperando o confiando en que la otra persona me va a perdonar. Ahí sí que es grave y eso sí que no tiene ni reparación, porque un coscorrón es lo que necesita para que cambie, porque de lo contrario
sería una persona que no tiene juicio, no tiene norte, y mucho menos si es a nivel de pareja, porque ahí hay que tener claridad, por ejemplo, en las relaciones de pareja cuando visita doña Infidelia. Entonces, entonces ahí está bien que perdone la primera, pero ya una segunda, una tercera, ya eso se llama descaro. Ahí ya no hay amor, que es lo que Juan Guillermo estaba diciendo ahora. Y cuando se perdona se genera mayor capacidad de amar, que es lo que hace que se recuerde el hecho que generó el dolor o el motivo del perdón, pero que se recuerde sin hacer daño. Ahí hay perdón, pero ahí eso, por eso se dice que perdono pero no olvido, porque es que olvidar un error del otro, y más si es una cosa delicada, pues entonces lógico que nunca lo va a olvidar, pero lo va a recordar sin el dolor. Pequeñas cosas, pues lógico, esas se olvidan, y menos mal que se olvidan, porque si no, entonces surge aquí lo de la memoria histórica, y cuando la memoria histórica sale a relucir, entonces queda la actitud histérica, y con la actitud histérica, entonces dañamos todo. Por eso, la base del amor está perdonando, pero la base del perdón está en el amor. Una persona que no ama difícilmente perdona, porque no tiene nada en el corazón para dar. Entonces ahí es donde se llena de resentimientos, de odios, de todas aquellas cosas que destruyen completamente la relación de pareja. Estoy hablándolo a nivel de pareja, y mucho más si es en el ámbito laboral o lo que sea, pues ahí peor, más división hay. Gusto en saludar a Antonio y a Galú, qué bueno verles. Hay que siempre estar con el color amarillo. Gracias, Manolo, un abrazo. Que la vida es amarilla, amar y ya. Amar y ya, muy bien. Me gustó ver a Juan y a Mabel también. Manolo, por ese aporte que me parece que es muy importante entender, porque efectivamente el perdón también es una oportunidad de que haya una conversión. Ah, claro. Si no se logra la conversión, lo que se afecta es también la dignidad y el valor moral, que muchas veces es el que queda permanentemente golpeado, ¿cierto? Sí. Porque, por ejemplo, un amigo de lo ajeno dice, no, pues eso no lo perdonan, y entonces así sigue, y esa situación pues tampoco sería sería una alcahuetería que tampoco daría lugar. Sí. Sí, claro, por eso es el descaro. Y entonces ahí es donde, cuando la persona se descara, falla, y después viene una actitud que se sienten dignos, y el agredido sale a deberle. Sí, nosotros como equipistas tenemos que dar testimonio todos los días de que existe la misericordia del Señor en nosotros, pero también tenemos que ser testimonios también de bueno, de manejarnos bien, de no estar por ahí en malos pasos, de todas esas cuestiones. Uh-huh. Muy bien. Bien, Orlando. Enriquecen estos comentarios. Otro que se añade. Muy bien por esa charla. Muy rico. Gracias, Claudita y Orlando, maravillosa. De verdad. Si quieren, rezamos el Magnificat. Claro que sí. Vamos a esta. Y finalizando, le pedimos el favor al Padre Manolo si nos da la bendición. Muchas gracias. Hombre, con gusto.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Hágale, Orlando. Proclama mi alma La grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora todas las generaciones, porque es poderoso para ello. Tu nombre es santo, misericordia y revelación. Él hace promesas, dispersa los poderes, derriba a los hambrientos, auxilia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Recordemos que como es un himno, un cántico, siempre termina con el gloria. Por ahí vi que algunos ya habían terminado con el amén y no más. Entonces, ir aprendiendo. Bien, que el Señor Dios Todopoderoso bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes, a nuestras familias, y que Él, en su infinito amor, nos llene el corazón de ese amor para poder perdonar sin mirar qué es lo que está perdonando, sino amando desde el perdón. Y que Él, que es misericordioso, nos perdona cuando le pedimos el perdón. Pero necesitamos que nos ayude para poder reconocer y ser humildes en el pedido del perdón. Y en el pedido del perdón, el Señor nos bendice, nos guarda, nos protege, nos muestra su rostro y nos concede la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.